Carlos. Esta sesión, tardando con la historia de hoy, le resulte tan interesante como nosotros estamos seguros que va a ser. Hoy nos acompaña el maestro Carlos C. Reyes, es un conocido dramaturgo, historiador, director de teatro, eventualmente ha sido actor, y últimamente se siente muy orgulloso de algo que vale la pena que mencionemos. Está escribiendo teatro para niños, 2 obras, lo han llenado de orgullo, y sobre todo porque se reproducen, se han presentado en muchas partes de Iberoamérica, ha recibido varios premios por ellas. Una se llama El otro, El hombre que escondió la luna. El maestro Carlos José ha sido director de la Biblioteca Nacional, actualmente es miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia Colombiana de la Lengua, de la Academia de Historia de Bogotá, y es autor de una extensa colección de libros, entre ellos un trabajo muy detallado sobre la historia del teatro en Colombia, que se publicó en tres volúmenes, en 3 tomos, y pues que es, digamos, como la referencia obligada para cualquier persona que desee saber cómo es el teatro en Colombia. Maestro, muchas gracias, bienvenido, nos honra con su presencia y la audiencia es para usted. Bueno, muchísimas gracias. Quiero mi agradecimiento primero que todo a la Fundación Festival Internacional de Historia, a Rodrigo Llano, compañero en la Academia de Historia, que fue el quien me llamó inicialmente para hacerme esta invitación, a don Carlos Moreno como presidente de la Fundación, y me parece muy importante poder hablarles de teatro sabiendo que han tenido más de 40 sesiones de distintos temas relacionados con el teatro. Sobre esto yo diría que el teatro en Colombia ha ido ganando progresivamente una posición y una importancia que en los orígenes no tenía. Y sobre eso tenemos que tener un panorama global de cómo se ha desarrollado la historia del teatro desde la Nueva Granada hasta la República de Colombia. En realidad, cuando se produjo el llamado descubrimiento de América, cosa que los antropólogos no aceptan porque dicen que ya aquí el continente había sido descubierto y estaba habitado y había una gran cantidad de culturas, ciudades y civilizaciones, pero bueno, en lo que se ha llamado el descubrimiento de América, o sea, el momento donde Europa y particularmente España entra a dominar las tierras del continente y en el caso nuestro se crea después de unos años en este momento el nuevo Reino de Granada, que solo se convirtió en virreinato en el último siglo de esa historia de dependencia de España. Y tendríamos que decir que en ese momento se está desarrollando el Renacimiento en España. Pero al mismo tiempo con el Renacimiento, las lecturas de ese periodo eran las que tenía don Alonso Quijano, los libros de caballerías que pertenecían a las grandes gestas de la Edad Media. Se dice que cuando llegaron los conquistadores a las tierras del Nuevo Mundo, eran como de alguna manera unas nuevas historias de caballerías. Esos caballeros andantes ahora eran Gonzalo Jiménez de Quesada o Sebastián de Belalcázar o los distintos personajes, Hernán Cortés, etc. Cuando llegaron a América y empezaron a fundar ciudades, se dieron cuenta las autoridades españolas que muchos de los libros que eran populares en España eran libros de imaginación sobre la Edad Media
y prohibieron el envío de esos libros porque podían contaminar a la gente a ser demasiado imaginativa y a perder el contacto con la realidad. Entonces, digamos, ese es un cuadro en el que el teatro va a comenzar con cierta lentitud y va a coincidir con el siglo de oro español, las primeras obras. Esa coincidencia con el siglo de oro hace que el teatro empieza entre nosotros cuando ya lleva siglos de desarrollo en Europa. Estos siglos de desarrollo son como una desventaja frente al teatro de la Nueva Granada o frente al teatro de Venezuela o de México. ¿Qué ocurre entonces? Que poco a poco los teatros nacionales de cada uno de los virreinatos, presidencias o capitanías va recibiendo la influencia española, y cuando se crea la república, de alguna manera el proceso de desarrollo del teatro conduce a que los directores de teatro, los grupos que se van formando, busquen obras de todos los periodos de la historia, como tratando de ponerse al día en el desarrollo histórico del teatro. En el caso de la Nueva Granada, la primera representación de la que se tiene noticia ocurrió, según lo dicen algunos estudios, libros de primeras historias de teatro, la historia del teatro en Santa Fe, etcétera, que fue una representación que se hizo a finales del siglo XVI, en el año, digamos, de 1580, en Bogotá, y una obra que se llamaba Los Alarcos. Sobre esto, yo recuerdo en una sesión de la Academia de Historia que en ese momento el presidente de la Academia era Luis Duque Gómez, el historiador y antropólogo, y hizo una corrección. Dijeron, ahí hay un error, la fecha no es 1580, sino 1583. Y la razón es que esa obra fue presentada con ocasión de un encuentro que organizó el arzobispo Zapata de Cárdenas. Hizo un simposio con varios arzobispos, el arzobispo de Santa Marta, invitado el de Cartagena, el de Popayán. A la hora de la verdad solo llegó el de Santa Marta y tuvo que cubrir las otras ausencias con obispos y con prelados del clero que residían en Bogotá. En todo caso, el hecho de la fecha aparentemente no es importante, y yo diría que para la investigación histórica sí es muy importante, porque si uno va a buscar al archivo de Indias de Sevilla o a cualquier archivo, tiene que basarse en la época exacta para localizar un documento. Si no, siempre el documento se le perderá y no sabrá cómo ubicar los datos relacionados con él. Lo interesante de esa obra, que se llamaba Los Alarcos, presentada, digamos, a fines del siglo XVI, es que en el teatro español existen muchas obras con el nombre de Alarcos. El Conde de Alarcos, por ejemplo, de un autor español llamado Mira de Amezcua. Esta obra, digamos, fue, digamos, posterior, como en el año de 1610, empezaron a aparecer varias obras sobre los Alarcos. Fue una batalla que se desarrolló en el año 1100 y algo en Castilla la Vieja, en la zona de Calatrava. Allí hay dos colinas con dos grandes castillos, y en la llanura que está abajo se desarrolló la pelea entre el ejército español, digamos, cristiano, contra los almohades, contra los árabes. Esa batalla la ganaron los árabes. Por lo tanto, la representación de los Alarcos en realidad es la representación de una derrota. ¿Por qué la presentaban si era algo como vergonzoso? Porque de todas maneras era una parte de esa lucha entre moros y cristianos que se convirtió en un género prácticamente del teatro en España. Esa representación la hacían solo dos actores,
que llegaron y en el patio de una casa hicieron la representación para los invitados a ese encuentro religioso. Estaban arzobispos, estaban sacerdotes, frailes, una iniciativa de Zapata de Cárdenas, que fue uno de los arzobispos más importantes que tuvo el nuevo Reino de Granada durante la colonia. Bueno, esto fue la primera representación de la que se tiene noticia, pero la primera obra teatral colombiana, escrita y presentada en Colombia, se produjo unos años más tarde, digamos, de un autor que había nacido en el año 1613 y la obra fue representada en 1629. O sea, era un adolescente que se llama La Laurea Crítica. Esta obra duró mucho tiempo desaparecida, La Laurea Crítica, en la historia de la literatura de José María Vergara, y Vergara la menciona, pero dice que lamentablemente el texto se perdió y por eso no puede hablar de él. Y el texto vino a ser descubierto en la Biblioteca Nacional, donde estaba guardado desde los tiempos de la colonia. Ese texto estaba guardado en un pequeño cuadernillo llamado, un cuaderno sobre latín, Thesaurus Linguae Latinae, tesoros de la lengua latina. Ahí en la parte final estaba el manuscrito original de la Laurea Crítica. Tengo que detenerme un momento sobre esa obra porque el caso es muy interesante. El padre del autor era Fernando Fernández de Valenzuela, fue el autor, el joven que escribió la obra. Su padre era don Pedro Solís Valenzuela. Y claro, el hijo Fernando Fernández de Valenzuela. Ustedes ven que entre los nombres y los apellidos en la época no eran como los usamos hoy en un estricto orden. Entonces, este señor había llegado de España, Pedro Solís Valenzuela, había realizado algunos estudios de medicina en España. Luego, después de pasar por Bogotá, viajó al Perú. En Perú, él afirmaba que había estudiado con un médico, había trabajado con un médico y había regresado, y entonces abrió un consultorio en Bogotá. Pero de pronto la monarquía española, el Consejo de Indias, transmitió la orden perentoria de que no podía ejercer la medicina el que no tuviera títulos. Entonces, ¿qué ocurrió? Colombia no había ninguna universidad ni colegio mayor que enseñara medicina. ¿Cómo pueden exigir el título de medicina si no en el nuevo Reino de Granada nadie daba el título? Se suponía entonces que tenía que ser un médico llegado de España que trajera el título. Y efectivamente vino un protomédico que fue el que empezó a examinar y a quitarles, digamos, a prohibirle el ejercicio de la medicina a todos los que había. Don Pedro Solís alegó que él tenía una experiencia grande, que él era un médico muy capaz, y habló de los estudios que había hecho, pero no tenía papeles que lo demostraran. Miren ustedes lo que pasa, este debate, si no se tienen los papeles con los grados, pues digamos la prueba real no existe. Entonces, ¿qué hizo don Pedro Solís? Habló con el arzobispo y le pidió que le hablara a este señor quién era él, que le explicara. Entonces el arzobispo habló con el protomédico, le dijo, mire, don Pedro Solís es el hombre más fiel que tenemos, más devoto, comulga casi todos los días, va a misa todos los días, es un cristiano a carta cabal. Luego nosotros estamos totalmente convencidos de lo que él dice es verdad. Y es verdad porque un hombre con la fe y con el compromiso que tiene con la iglesia y con Dios no va a decir mentiras. Entonces el protomédico tuvo que retirar la prohibición. Esta historia hizo que el hijo de don Pedro Solís, Fernando Fernández de Valenzuela, escribiera la comedia. El mismo título ya es contradictorio, se llama La Laurea Crítica, o sea, el elogio crítico. Es una especie de oxímoron, es decir, un antagonismo de dos ideas.
Es una comedia breve, muy divertida, donde están burlándose de los grados. Por ejemplo, una persona llega allí con un pañuelo sonándose y quiere que le den el título de acatarrado, porque él vive todos los días con catarro. Y entonces empieza a jugar con los títulos que se dan allí en una forma humorística. Este es interesante porque esa comedia es la primera comedia escrita en Colombia y marca un sentido del humor que va a caracterizar una buena parte del teatro colombiano y muy particularmente del teatro santafereño, del teatro bogotano. Después de esa obra, digamos, a lo largo de ese periodo colonial, solo tenemos muy importantes algunas obras que están recogidas en un libro que se llama El desierto prodigioso, prodigio del desierto, ¿no? Es una obra escrita por don Pedro Solís Valenzuela, no el padre del que acabamos de hablar, sino el hijo menor, que tenía el mismo nombre de su padre. Y esta es una novela, es un libro muy especial, porque tiene una parte narrativa, tiene otra parte de poesía, como un segmento de poesía, y tiene una tercera parte bastante prolongada de teatro. Hay varias obras de teatro, un Belén, es decir, una obra sobre el nacimiento de Cristo que se representaba en el convento del Exeomo, en cercanías de Villa de Leyva, ¿no? En el convento del Exeomo se representaban estas obras. Otra de las obras que aparece allí está basada en el Cantar de los Cantares de Salomón. Y esta obra basada en el Cantar de los Cantares era representada ante los campesinos de la región que, como cuenta el libro del desierto prodigioso, pagaban su entrada o daban a cambio de que les permitieran ver la obra, traían frutos de la tierra, traían canastos de papas, frutas, todas cosas, productos de la región boyacense que rodeaba el convento. Y los sacerdotes, que encantados porque ahí tenían provisiones para su cuota alimenticia diaria, la pagaban presentando obras teatrales, ¿no? La última obra que quiero mencionar de la colonia es una obra enorme, tiene como 800 páginas manuscritas, que se llama El Poema Cómico, escrita por un fraile llamado Fray Felipe de Jesús. Es una obra que habla del descubrimiento de América, habla del Chocó, habla de un teatro en Cartagena de Indias, habla de una cantidad de elementos y tiene una fecha de escritura bastante significativa. Está escrita en el año de 1789, es decir, el año de la toma de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa. En esa obra teatral larga, que es muy difícil de presentar completa, nunca se ha estrenado, finalmente fue publicada. Yo también la incluí, el estudio y todo, dentro de la investigación del teatro en la colonia que escribí, que me publicó la Universidad EAFIT de Medellín. Allí hay un estudio detallado del teatro que aparece en ese libro, El Desierto Prodigioso. Ese libro tiene además un estudio completísimo hecho por un fraile, por un sacerdote erudito, un jesuita que era profesor de la Javeriana, que se llama Manuel Briceño Jáuregui. Manuel Briceño escribió un tratado tan largo como el libro sobre cada uno de los detalles de este libro, que consideraba una de las obras capitales escritas durante la colonia en el Nuevo Reino de Granada. Ya luego entramos nos acercamos a los últimos años del siglo y hay un hecho muy importante que es la creación de dos teatros. El primero en Cartagena de Indias, alrededor de 1770-71, y se crea a raíz de la necesidad de reunir fondos para un hospital de leprosos, para un hospital, el Hospital de San Lázaro de Cartagena. Entonces, en ese momento, el gerente o el administrador del Hospital de San Lázaro le pidió a la población, digamos,
unos aportes para poder construir un teatro y hacer que parte de sus entradas fueran dedicadas a los pobres de solemnidad que no tenían con qué comer, que estaban en el Hospital de San Lázaro. Esta es una historia complejísima porque el Hospital de San Lázaro quedaba casi al borde de las murallas de Cartagena, casi al borde de la ciudad. La gente estaba aterrada de que la lepra se fuera a extender y pidieron que, porque quedaba en el arrabal de Getsemaní, y entonces pidieron que lo sacaran de ahí, y entonces lo colocaron en la isla de Tierra Bomba, en un lugar donde aún uno puede ver, si pasa por la laguna dirigiéndose a los castillos que están en Boca Grande, uno puede ver una ruina que hay ahí, que fue en lo que se llamaba el Caño del Loro. Ahí construyeron y entonces crearon un coliseo de comedias en Cartagena. Ese coliseo de comedias de 1770 y algo es al coliseo al que se refiere Fray Felipe de Jesús en el poema cómico, donde cuenta cómo los personajes volando por los aires llegaron y de pronto cayeron en un coliseo. Y en el coliseo estaban representando tales obras, y ahí narra un poco cómo funcionaba ese coliseo. Efectivamente, el Coliseo de Comedias de Cartagena funcionó durante muchos años. Prácticamente fue demolido en el siglo XX para construir el Teatro Heredia en el mismo sitio. Teatro Heredia que, por otro lado, tuvo que ser remodelado a fines de siglo, y el Banco de la República pagó la remodelación a un teatro moderno muy bien dotado, que es el que tiene Cartagena en la actualidad. Y luego, en el caso de Bogotá, el coliseo hecho por don José Tomás Ramírez, él pidió permiso al virrey en ese momento para poder construir un teatro, ofreció que iba a pagar un impuesto, que él mismo ofreció una suma de dinero, convencido de que el teatro iba a ser un gran negocio. Y ahí inauguró el Coliseo más o menos entre el año de 1781, entre el 81 y el 84. Hizo una primera inauguración en el año 82 para conmemorar un poco una nueva conmemoración del descubrimiento de América, ¿no? En 1492, entonces en 1792 se celebraba el tercer centenario, y allí surgió este coliseo. Don Tomás Ramírez se arruinó porque él invirtió todos sus ahorros, todo su dinero en el teatro, y el teatro no le dio las ganancias que él imaginaba. Tuvo que pagar una enorme cantidad de deudas y murió en un pueblo de Cundinamarca en total pobreza. Ese teatro pasó a manos del virreinato y fue casi el edificio donde se presentaron las principales obras en la Bogotá del siglo XIX. Aquí, digamos, pasada la época del grito de independencia del año 10 y, digamos, consolidada la independencia con la batalla de Boyacá en el año de 1819, el 7 de agosto, se inicia la vida de la República. Es importante para poder entender el tema del teatro, entender lo siguiente. En ese momento los habitantes del Nuevo Reino de Granada se dividían entre los españoles nacidos en España, que tenían cargos, por ejemplo, eran los oidores de la Real Audiencia, etcétera, podían aspirar a ser virreyes, pero los que habían nacido en el Nuevo Reino, aunque fueran hijos de los españoles, tenían lo que se llamaba la mancha de la tierra. Con la mancha de la tierra, o sea, el hecho de haber nacido aquí y no nacido en España, no podían tener la aspiración a altos cargos. Eso fue uno de los reclamos que hizo Camilo Torres en su famoso Memorial de Agravios. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Después de la independencia, ya los habitantes de la nueva república
no eran subalternos de un monarca, no eran súbditos que estaban esperando que les concedieran alguna gracia, sino que eran ciudadanos que tenían deberes, pero también tenían derechos. Tenían el derecho a la expresión, la libertad de expresión, que fue una de las grandes discusiones de esa primera etapa de la vida independiente. Y ahí empiezan a aparecer las nuevas obras de teatro. Voy a citar dos autores que fundan el teatro, digamos, colombiano propiamente dicho. En ese caso ya era, digamos, la Nueva República produce dos autores. El uno, José Fernández Madrid, un autor cartagenero que escribe una obra sobre un tema de un héroe indígena mexicano, Guatimoc. Guatimoc en realidad es el Cuauhtémoc de los aztecas, que también en los textos, digamos, de Bernal Díaz del Castillo y de Hernán Cortés lo mencionan con el nombre de Guatimozín. Guatimozín, Cuauhtémoc o Guatimoc, como lo llama Fernández Madrid, es una obra bien interesante por lo siguiente. Él toma para escribir la obra el relato que hacen tanto Bernal Díaz del Castillo, que fue el cronista de la conquista de México, como las cartas de relación de Hernán Cortés al rey Carlos V. Entonces, allí hablan cómo capturaron y tuvieron que ejecutar a este Guatimoc. Entonces, Fernández Madrid toma los sustantivos y una buena parte de los verbos que tenían los relatos de Bernal Díaz y de Hernán Cortés. Lo que cambia son los adjetivos. Entonces la historia da la vuelta, porque al variar los adjetivos, una persona que la consideran un rebelde, la consideran un traidor o lo consideran un peligro público, Fernández Madrid lo hacen ver como un héroe en la lucha contra los españoles. Se inspira en Simón Bolívar, se inspira en las batallas de la independencia. Cuando escribe la obra, ya digamos, ya la trayectoria militar de Bolívar había prácticamente cumplido su ciclo. Fernández Madrid además había sido nombrado embajador de la Nueva República en Londres, y bueno, escribe la obra y le envía el manuscrito a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar le hace un análisis que es increíble. Es una crítica teatral sorprendente, porque lo felicita diciendo que esa obra es producto del genio americano, y le dice luego que tiene solo un defecto que le quiere señalar: es que la obra es un poco lenta, tiene demasiados diálogos, monólogos, y el público contemporáneo, dice, está ansioso del cambio, de la velocidad, de la rapidez. Ya no vive en la época, digamos, colonial. Ahora es un hombre que necesita ritmo, que necesita velocidad en las presentaciones. Esa crítica de Bolívar parece una crítica contemporánea. Es sorprendente la idea, pero lo interesante de la obra de Fernández Madrid es justamente que él varía el lenguaje, crea un lenguaje que es muy cercano al lenguaje del propio Bolívar, pues a las expresiones de libertad, de ciudadano, en fin, de las nuevas concepciones que se están produciendo con la independencia. Es interesante también ver que un autor colombiano escribe sobre un tema, digamos, en este caso mexicano, pero que simboliza la lucha de toda América Latina. Es decir, es una visión americanista que va a verse en varias obras. Más adelante van a existir obras sobre las luchas en el Perú, digamos, entre los conquistadores, entre Pizarro, Almagro, los distintos conquistadores. Va a haber obras de teatro escritas por autores colombianos sobre estos episodios. Y el siguiente autor muy importante de ese periodo del inicio del teatro en el siglo XIX es Luis Vargas Tejada.
Luis Vargas Tejada nació en 1802. Con su padre tuvo que viajar por los pueblos de Boyacá, porque después del año de 1810, cuando viene el grito de independencia, el padre de Vargas Tejada tenía unos negocios que estaba, digamos, adelantando con el apoyo del virrey Amari Borbón. Cuando el virrey cayó, este señor tuvo que salir a hacer unos negocios de compraventa, compraba unas vacas en un pueblo y la vendía en otro pueblo un poco más caras, compraba un lote de gallinas a precios bajos y los vendía en Tunja a un precio más alto. Vivía de esos negocios. En los viajes por Boyacá, Vargas Tejada, su hijo Luis, oyó muchas historias de los campesinos que le sirvieron para la escritura de varias de sus obras. La obra más importante de Vargas Tejada es una comedia, una de las comedias más representadas en el teatro colombiano del siglo XIX, que se llama Las Convulsiones. Es una historia bastante conocida. Yo la monté hace varios años tratando de hacer un montaje muy poco convencional, más bien imaginativo, con la idea de que la obra va más lejos de lo que aparenta en su escritura, porque parece una comedia simple. Una niña le dan unas convulsiones terribles y el padre tiene que venirse de la hacienda a cuidar a la hija y no sabe cómo conseguir un médico. Entonces un sobrino le presenta como médico a un enamorado de la niña, de Crispina, y él empieza a tener un diálogo como si fuera médico, un médico fingido, y en ese diálogo el padre en un momento no sabe si este señor qué es lo que quiere hacer y está sentado al lado oyendo todo lo que dice. Es un diálogo muy divertido y si uno analiza con cuidado, la obra va mucho más allá de lo que aparenta en esa sencillez de comedia, porque tiene referencias a la expedición botánica. En realidad las convulsiones que le da a la niña son ataques de histeria que le producen cuando se le prohíben los deseos, cuando se le coartan las libertades. Se asoma a la ventana a ver pasar mozuelos a caballo y ver que los jóvenes que pasan le sonríen. Entonces el padre furioso cierra la ventana, la castiga y ahí le dan las convulsiones. En esa época pues no existía el concepto de histeria ni entendían qué tipo de enfermedad era, que solo vino a conocerse a principios del siglo XX y muy en especial con la obra de Freud. La histeria es una reacción contra un deseo fallido, contra la prohibición. Y la obra pues está tomando este tema. Esta obra fue presentada curiosamente en el año 28 en el Coliseo, en 1828, que es el mismo año donde Vargas Tejada va a participar en la rebelión contra Bolívar, en el famoso atentado que casi le cuesta la vida a Bolívar. Le toca huir a Vargas Tejada, esconderse en una cueva, en una finca de unos parientes cercanos, y como al año, donde ya le avisan que han estado insistiendo en buscar por los alrededores de la finca, entonces él huye. Teóricamente se cuenta que se dirigió hacia los llanos de Venezuela y murió ahogado en un río, pero no existe ninguna prueba ni ningún testimonio de que se hubiera ahogado en un río. Entonces, a fines de siglo, Adolfo León Gómez, que venía de la familia de Acevedo y Gómez, el patriota del discurso del 20 de julio, y que esta familia Acevedo tenía mucho que ver con los Acevedo Tejada de Vargas Tejada, eran parientes. Entonces, en una cajita que había pertenecido a Vargas Tejada, había unas notas guardadas por algún otro pariente donde había textos desconocidos de Vargas Tejada. Por ejemplo, había un texto que era una loa en forma de teatro como los dioses del Olimpo venían a elogiar a Bolívar y Santander por las batallas. Pero bueno, Vargas Tejada se volvió luego contra Bolívar y muy en la defensa del general Santander, y en esa caja había un documento que decía
que Vargas Tejada había logrado huir y había llegado hasta Santa Marta con la idea de tomar un barco e irse definitivamente de Colombia. Y lo descubrieron y lo llevaron a un cuartel militar y lo fusilaron en ese cuartel. Esa historia se cayó y solo aparecía en ese documento que era guardado en papeles relacionados con Vargas Tejada. Vean ustedes lo que tiene esa complicación de la historia de un personaje entre la vida política y la vida literaria, entre la creación teatral y el atentado contra el Libertador, ¿no? Bien, tenemos en el siglo XIX las otras obras que tienen importancia, digamos, toman cierto relieve, las obras de carácter costumbrista. Uno hoy día mira el costumbrismo con cierto desprecio, como un género muy menor, pero hay que entender que si los autores nuevos en una república que empezaba a funcionar como república por primera vez en la historia, estaban ensayando un sistema social nuevo y todos, al ser ciudadanos, tenían derecho a defender su propio ser, su mirada sobre el mundo. Entonces el costumbrismo es una afirmación de la personalidad local y nacional, cómo el hombre mostraba sus vestidos, sus residencias, sus hábitos, sus costumbres. Los cuentos costumbristas, digamos, varían entre relatos que están limitados a mostrar formas verbales y a mostrar costumbres de la época, a otros cuentos de autores que, aunque tienen un rasgo costumbrista, tienen, sin embargo, una calidad literaria superior. Digamos, hay varios de estos autores, y yo pondría el caso mayor de un escritor que pasó del costumbrismo a la gran narrativa, como fue Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla no es un simple autor costumbrista, es un gran autor nacional que creó un lenguaje clásico con el habla antioqueña, tomando de sus lecturas de los clásicos, hace una especie de ensamblaje de la literatura clásica española con la forma de hablar de los antioqueños. Bueno, esto en cuanto digamos, al costumbrismo, y aparecen autores de comedia, hay varios, una buena cantidad a lo largo del siglo XIX. Hay un hecho que es sorprendente en las listas que yo tengo de autores colombianos, digamos, de autores en un momento determinado, en los autores de comedia. Hay unas listas inmensas. En algunos casos las obras fueron publicadas o representadas. En otros casos quedaron en un manuscrito. Yo pude acceder a algunos manuscritos que ni siquiera han sido publicados para mis estudios sobre la comedia. Y entonces les voy a leer rápidamente un nombre de autores. Bueno, José Miguel Montalvo, Mario Candil, Vargas Tejada, Josefa Acevedo de Gómez, la hija de Acevedo y Gómez, Manuel María Madiedo, un cartagenero, José Caicedo Rojas, Eladio Vergara y Vergara, hermano de José María Vergara y Vergara. José María Gutiérrez de Alba fue un español comediógrafo que vivió en Colombia muchos años. Ricardo Carrasquilla, poeta y comediógrafo. Próspero Pereira Gamba. Bueno, les podría leer 100 autores, de los cuales solo quedan un número mínimo de obras. El problema, digamos, de que no se guardaron, no se conservaron, es que esas comedias muchas veces habían sido como literatura menor. Las usaban los libretos para montar una comedia, hacer una representación, y luego los textos desaparecían, no se usaban más y no los publicaban. Entonces, solo hay algunos autores que sí se publicaron y son los que hoy día conocemos con cierto relieve. Entre ellos, José María Samper Agudelo, por ejemplo, escribió varias comedias. Una de ellas también la llevé yo a escena, que era Un alcalde a la antigua y dos primos a la moderna.
y su nombre lo indica todo. El alcalde de pueblo era un alcalde prototípico, quiere casar a su hija con el lechuguino del pueblo, con el jovencito que habla con un lenguaje un poco enredado porque él se siente muy culto y además tiene posibilidades de un buen dinero porque es sobrino del cura. Y el mismo cura ha dicho que cuando él muera, toda su herencia, sus ahorros, el dinero que tiene, se lo cederá a este muchacho, a este hijo, que se llama, a este sobrino que se llama Paulino. Entonces el alcalde ya tiene previsto que su hija se case con Paulino. Pero de pronto llega un sobrino de la capital, un joven muy gracioso, muy inteligente, achispado, conoce a la chica y entonces se enamoran de primera vista. Y naturalmente el padre expulsa, le va a dañar el plan de casarla con el otro que es el que va a ser rico con los dineros del cura. Y entonces lo echa del pueblo, etc. Sin embargo, pasa un tiempo y hay un truco de una fiesta de disfraz donde este Paulino llega, se disfraza, entra en el baile y planea una astucia con su enamorada para hacer caer al otro, a Paulino. Y entonces, en ese tinglado, hacen que Paulino tenga que ir le vienen con la noticia de que el cura está muy enfermo, tuvo un ataque, tiene que correr a la iglesia a tratarlo porque puede estar gravísimo. Y entonces él sale corriendo y la chica sale corriendo detrás y Paulino también. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega él a la iglesia a ver qué pasa con el cura, tienen toda una técnica armada para encerrarlo en un cuarto con llave. Lo encierran y entonces Paulino llega ante la casa como un salvador. Dice que este hombre atrevido quería propasarse con esta niña y él la defendió y evitó que hubiera una mancha frente al honor de esa familia. Entonces el padre agradecido le concede la mano de su hija al sobrino de la ciudad. Toda esta comedia de juegos, de impostura, de trucos, es como una técnica de la comedia de la época. Siempre hay una historia de amor de por medio, ¿no? También está la esposa de José María Samper, Soledad Acosta de Samper, hija de un hombre muy importante de la primera etapa, es hija del general Joaquín Acosta, que fue un militar y un científico muy importante en los primeros años de la República. Y esta señora, hija de de madre norteamericana, fue educada en Londres, una mujer de muy alta cultura, Soledad Acosta de Samper, fue sin duda la escritora más importante del siglo XIX. Escribió varias comedias y una obra, un drama que se llama Víctimas de la Guerra. En realidad es prácticamente la única obra que toca el tema de las guerras civiles en la Colombia del siglo XIX. Son pocas las obras que hablan de las guerras civiles y esta obra toca justamente ese tema. Es bien interesante. Ahora que se celebraron años de la muerte de doña Soledad Acosta de Samper, celebraron los 100 años de la muerte, entonces yo propuse que se hiciera un montaje de la obra y fue un grupo colombiano la llevó a escena. Soledad Acosta también escribió otras comedias divertidas y José María Samper tiene una serie de comedias, por ejemplo, Percances de un empleo. Son comedias de otra que tiene que ver con los aguinaldos de Navidad, con las fiestas de los aguinaldos. Escribió una buena cantidad de comedias. Fue un hombre muy importante en la política colombiana. Perteneció primero al radicalismo liberal, hizo parte de la encuentro de Río Negro para la Constitución de Río Negro y luego se cambió de bando, se pasó digamos, a apoyar las tesis de Rafael Núñez y hizo parte de los miembros, digamos, que redactaron la Constitución del año 91, perdón, la Constitución del año 86, que se atribuye a Núñez y Caro,
pero que en realidad fue de un conjunto digamos, tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal Independiente, que era el partido que dirigía Rafael Núñez. Crearon esa constitución que hasta el momento ha sido la de más larga historia en la vida colombiana, porque pasó de los 100 años de vigencia, ¿no? Bueno, esto, digamos, aparte de estos autores, hay que mencionar también digamos, a Ángel Cuervo. Ángel Cuervo, hermano de Rufino José Cuervo, el filólogo. Los dos eran hijos de don Rufino Cuervo, que fue candidato presidencial en el año 49 cuando ganó las elecciones José Hilario López. Ocurrió un poco lo que vino a ocurrir luego en Colombia más tarde en el siglo XX, que se dividió, digamos, el Partido Conservador entre las candidaturas de Rufino Cuervo, de Gori, de otros, y en cambio el Partido Liberal, lo que era un poco el Partido Liberal en ese momento, estaba, digamos, peleando únicamente por la candidatura de José Hilario López, luego ganó las elecciones. Entonces allí hubo todos unos problemas políticos, etcétera, pero José Hilario pudo seguir con su gobierno durante todo el tiempo. Fue un gobierno muy importante, declaró la libertad de los esclavos, volvió a expulsar los jesuitas que los habían hecho regresar a Colombia, los volvió a expulsar, hizo varias obras importantes, defendió un poco la posición de los artesanos. Es decir, fue un gobierno progresista, que el primer gobierno realmente liberal de la historia de Colombia, el de José Hilario López. Digamos, estaba yo hablándoles de Ángel Cuervo, escribió varias obras teatrales, de las cuales solo existen dos, solo se han publicado o se cuenta con dos. Las otras, esos manuscritos, a lo mejor están en Francia, donde él dejó muchos, donde murió, pero las otras obras están perdidas. La obra más importante se llama El Diputado Mártir. El diputado mártir es un diputado, el doctor Garbanzo, viene de un pueblo de provincia a la capital, está luchando por ir al Congreso y los grupos políticos empiezan a tratar de empujarlo para un lado, empujarlo para el otro, lo manipulan. El pobre hombre no sabe cómo, con quién contar. De paso, uno de los que lo manipula es como el novio de una prima que él aspira a que sea su mujer. Ese diputado quiere casarse con esta prima, pero el otro arma toda una intriga política para evitarlo. Y entonces, cuando él descubre cómo es que funciona la política, dice, no, la política son unas maniobras, unos se pasan de un partido al otro, son unos oportunistas. Entonces vuelve a su pueblo, dice que prefiere ser un diputado tranquilo en su pueblo, un concejal allá, y el máximo cargo que va a aspirar es a la alcaldía de su pueblo y no tiene nada que ver con las intrigas de la capital. Esta es una sátira política muy directa de don Ángel Cuervo, ¿no? Así, digamos, estas comedias pasan en el siglo XIX y entramos al siglo XX. Voy a tratar de sintetizar lo Muchas clave gracias, del siglo maestro. XX. Discúlpeme, hago un paréntesis con su venia. Me piden en la fundación que hagamos un pequeño paréntesis para presentar unos comerciales, digamos, de las actividades de la fundación. Gracias, maestro. Adelante, Es una adelante, con muy mucho gusto. corta interrupción. Adelante, Carlos. Gracias, Javier. Oh, gracias, doctor Carlos José. Yo estoy aquí entretenidísimo, aprendiendo comedias, aprendiendo novelas de toda esa época. ¡Qué maravilla de cosa! Bueno, para pedirle a nuestra audiencia, ¿cómo nos puedes ayudar? Hay una ayuda que podemos seguir para seguir difundiendo la historia. Es el bono solidario, un bono solidario que vale 150.000 pesos, que si ustedes, para ayudarnos a estos programas, nos ayudan consignándonos en la cuenta de vivienda 4732-6999-4033 a nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia.
que ustedes nos mandan, por favor, y sería excelente poder contar. Hemos contado con muchos y les agradecemos mucho que nos ha ayudado con estos bonos solidarios, pero es para la sostenibilidad de esto. Tenemos el libro del segundo Festival Internacional de Historia. Es un libro que vale 58.000 pesos, más el envío 8.000, 14.500 pesos, consignado en la misma cuenta. Es un libro que tiene 22 historias fantásticas de diferentes temas, del Bicentenario, Antonio Nariño, Jorge Enrique Rodó, los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Francisco Pablo Santander, el eje de culturas ancestrales con el Pacífico colombiano y Gonzalo Jiménez de Quesada, el eje temático con la historia musical colombiana, con los jacobinos negros, con Vivir o Morir, con historia del nadaísmo en Colombia, el eje de la historia urbana con influencia de la arquitectura italiana en Colombia a través de Pietro Cantini, con Villa de Leyva como patrimonio cultural, el eje temático de contrahistoria, qué pasaba si John F. Kennedy no hubiera sido asesinado, qué pasaría si Hitler hubiera ganado la guerra, el eje temático de la revolución del siglo XX, la revolución rusa, el eje temático arte y moda, las mujeres y la educación artística en Colombia, paso del siglo XIX al XX, el eje de ciencia, tecnología e innovación, la historia del futuro desde las TIC. Entonces es un libro que nos ayudaría muchísimo, 58.000 pesos. Es un libro además digno de estar en su biblioteca y en la biblioteca de cualquier persona. Les invitamos a que nos acompañen, por favor, con la compra de este libro. ¿Y qué hemos hecho? Hacer una promoción. Una promoción que tenemos, que el bono solidario más el libro de la fundación, con el envío del libro incluido, 200.000 pesos. 200.000 pesos en PayU, entrando a FES Historia o en la cuenta de la vivienda, tienen derecho al bono y al libro. Entonces sería fantástico que nos puedan ayudar con este tema también. Adquieren el libro y al mismo tiempo ayudan a la sostenibilidad de la fundación. Entonces, por favor, me da pena, les pregunto, les pido esto, pero es esencial para el funcionamiento y la sostenibilidad de la fundación. Ustedes saben que los excedentes son dados para la educación de la niñez rural, sobre todo inculcando mucho los temas de valores. Y tenemos que el próximo sábado, 8 de mayo, vamos a tener el arranque del programa de turismo histórico, primer curso de turismo histórico de emprendimientos sostenibles, en entrega diplomas sobre en el cual estamos junto con la Corporación Tecnológica de Bogotá, que es la que sabe hacer estos temas. Vamos a hacer la charla introductoria el 8 de mayo, en donde vamos a invitar a la gente a que nos esté en este tema. Es para que eduquemos a los guías turísticos de todo Colombia, para que detrás de cada sitio que uno visita sepa la historia. Hay una historia detrás de cada sitio que uno visita en cualquier parte del mundo, y esa historia es la que uno lo pega. Como siempre digo, es muy distinto tomarse una foto al lado del Coliseo Romano que saber lo que pasó en el Coliseo Romano. Lo que lo pega a uno es lo que pasó en el Coliseo Romano, y esas historias es lo que le estamos enseñando a nuestros guías históricos, para que el guía realmente sepa lo que es esto. Les agradezco mucho y no quiero quitarle más tiempo, por favor. Es dentro de 8 días, El arte del mal morir, una novela espectacular de Mónica Chamorro con la moderación de Margarita Vargas. Es una novela histórica de algo, y es una intriga de lo que pasa geográfica, históricamente en Colombia, sobre una muerte que ocurrió ahí. Dentro de 8 días los esperamos para esta novela, El arte del mal morir. Javier, mil gracias. Doctor Carlos José, por favor, maestro, adelante, está muy entretenido. Muchas gracias a nuestro director. Maestro, por favor, sigamos con esta interesantísima exposición y muy entretenida charla. Bueno, ya como ustedes comprenderán, hablar del siglo XX, el siglo XXI no alcanza voy a tomar los elementos más significativos. Los dos autores de la primera mitad del siglo XX fueron, digamos, por un lado, Luis Enrique Osorio, quizá el autor más prolífico que ha tenido, uno de los autores más prolíficos del teatro colombiano en toda su historia. Tiene 25, 30 obras de teatro fue, digamos, un comediógrafo que además logró formar mucho público
¿no? Él casi llena esa primera mitad del siglo. Pero hay otro elemento que me parece muy importante, digamos, tener en cuenta, ¿no? Que es el hecho de la Radio Nacional de Colombia, que empieza a funcionar en 1940. Empieza a emitir un programa de radioteatro y muchas obras de autores colombianos fueron estrenadas no en los escenarios, sino en los programas de radioteatro. Obras de distintos autores como digamos, Osvaldo Díaz, entre otras. Bueno, muchos autores fueron estrenados. Arturo Camacho Ramírez, obras de carácter lírico, poético, y programas de radioteatro que difundían el teatro universal. Fue muy importante entonces la influencia de la radio para consolidar el teatro en Colombia. Pero por otro lado, aparte del Colón, se creó el Teatro Municipal, que presentaba las obras más populares, pero al mismo tiempo allí se producían los famosos viernes culturales de Jorge Eliezer Gaitán, que eran transmitidos por la radio también. Después del 9 de abril, con la muerte de Gaitán, ya en el momento de que llegó el gobierno de Laureano Gómez, uno de los ministros ordenó demoler el teatro municipal porque era como el símbolo digamos, de los discursos de Gaitán. Por eso es que el teatro municipal en la actualidad se llama Jorge Eliezer Gaitán, es decir, que no es tan fácil destruir a una persona, sino que a la vez ese acto de haber demolido el teatro hizo que el nuevo teatro municipal recibiera su nombre. Luego vemos cómo, digamos, cambia bastante la historia de Colombia con el asesinato de Gaitán. Viene la violencia, viene la época de las guerrillas del llano, vienen toda una serie de historias que van a ser, digamos, representadas en teatro. Está, por ejemplo, el Guadalupe años 50 del Teatro La Candelaria, dirigido por Santiago García, otro de los grandes directores de teatro colombiano, que toca este hecho histórico. En mi obra de Teatro y Violencia en 200 años de historia de Colombia, yo hablo cómo en esos 200 años se han escrito obras sobre 500 años de historia en realidad, desde Cristóbal Colón hasta los personajes y los momentos más actuales de la vida nacional. Son muchísimas obras, pero entonces hay que ver que ya después del año 60 y algo, empiezan a aparecer teatros independientes que van teniendo una historia regular, formada. Y todo esto va a ser a causa de la llegada de un japonés que llega a ayudar a formar actores para la televisión. Ese fue el propósito, traído desde México por Fernando Gómez Agudelo, y empezó a dictar clases sobre el método de Stanislavski para actores y colocó a los actores colombianos ya en una escuela moderna sobre las técnicas más actuales en ese momento de actuación. Ahí aparece toda una playa de actores que, a la vez de trabajar en teatro y formar grupos, trabajaban en los radioteatros de la Radio Nacional y en los teleteatros de la Televisora Nacional. Esto quiere decir que las formas de comunicación del teatro se fueron ampliando y se empezaron a abrir teatros. El primero fue la Casa de la Cultura, fundada en el mes de junio de 1966. La primera obra que se presentó fue una adaptación que yo hice de Los Soldados, que hace parte de la novela La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Y luego ya vinieron una cantidad de obras dirigidas por Santiago García, muy importantes, ¿no? Hasta que en el año 69 pudo adquirir una casa en el barrio La Candelaria, y de ahí viene el Teatro La Candelaria de Bogotá. Es una época de aparición de teatros. Después del teatro, digamos, del Teatro La Candelaria, aparece el Teatro La Mama, fundado inicialmente por Kepa Amuchastegui. Luego lo dirigió Eddie Armando. El teatro todavía existe en una sede que tiene en Chapinero.
Luego el Teatro Libre de Bogotá, otro teatro fundado por Ricardo Camacho, por Jorge Plata. Son grupos que fueron abriendo sus propias sedes. Hoy día podemos ver, cuando yo trabajaba en el Búho, en la primera época del Teatro El Búho, que se presentó en el año 60 o 61, el asesinato en la catedral de Thomas Eliot, era impresionante porque casi no iba público, iban 3, 4 personas, de pronto 10. Salíamos a la calle a pedirle a la gente que entrara aunque fuera gratis, porque no íbamos a dar teatro para 5 personas solamente. Poco a poco fue creciendo el público y fue creciendo con festivales nacionales, con festivales latinoamericanos, con el Festival de Manizales que traía grupos a Bogotá y con el Festival Iberoamericano de Teatro que se creó en un proyecto que unía a Venezuela con el teatro colombiano, con México, que organizó Fanny Mickey con Ramiro Osorio. Y este primer festival, el año 88, se siguieron haciendo distintas ediciones. Ahora se ha suspendido por la pandemia, pero desde su fundación, cada 2 años seguía presentándose el festival. Fue muy importante para la historia del teatro en Colombia, porque hizo que los grupos de teatro, las gentes de teatro, los dramaturgos, los actores, pudieran ver obras de los mejores grupos del teatro mundial. Pudieron ver al Berlin Ensemble, pudieron ver al Teatro Arte de Moscú, pudieron ver grupos del Kathakali de la India, pudieron ver grupos de Estados Unidos, de Inglaterra, montajes de Peter Brook, de los grandes directores. Lo que para uno poder ver teatro polaco, teatro húngaro, teatro francés, teatro de Alemania, tenía que ir a esos países, tenía que ir a festivales internacionales en otros países. Cuando ya llegaron a Colombia, el público aumentó de una manera total. Es decir, los festivales se agotaban la boletería, tocó instalar carpas, se aprovecharon todos los teatros. Yo haría un saldo final mostrando cómo los grupos de teatro en Colombia se fueron estabilizando. Se crearon escuelas de teatro. La primera, la Escuela de Arte Dramático, la ENAD, la Escuela Nacional de Arte Dramático. Hoy día la escuela distrital es una escuela profesional que da títulos. La escuela de la Universidad del Valle da títulos. Por ejemplo, a mí me dio un doctorado honoris causa en artes escénicas, la Universidad del Valle. La Universidad de Antioquia también tiene estudios profesionales de teatro. Estas ciudades, Cali, Medellín, también hay que citar a Cartagena y Barranquilla, Bucaramanga, han tenido momentos de teatro, grupos, y mucha gente de teatro, por ejemplo, santanderianos que han venido a trabajar a Bogotá y se han convertido en actores de los grupos, grupos que se derivaron, digamos, de Gilberto Martínez Arango, un cardiólogo que era dramaturgo y director de teatro, formó varios grupos en Medellín y a raíz de la experiencia que murió hace poco de Gilberto, pues se creó todo un movimiento teatral en Medellín. No podemos terminar de hablar esto sin mencionar el papel de Enrique Buenaventura, que creó el TEC, el Teatro Escuela de Cali. Partió de una escuela de teatro que pertenecía a Bellas Artes de Cali y luego se independizó. Compraron un lote, formaron su propia sala. Muerto Enrique, de todas maneras, la sala sigue abierta al público, presentando sus obras. Fue un autor muy importante, así como Luis Enrique Osorio fue capital en la primera parte del siglo XX. Enrique Buenaventura es un autor que llena la segunda mitad del siglo XX, murió comenzando el siglo XXI. Tiene algunas obras capitales del teatro, por ejemplo, una adaptación de La Diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla, que fue un espectáculo extraordinario. Tiene otra obra sobre el padre Las Casas, el Requiem sobre el padre Las Casas. Y tiene una obra que tiene que ver con la situación política colombiana de la violencia, que se llama Los Papeles del Infierno. Los Papeles del Infierno es una colección de obras pequeñas, de obras en un acto, que tratan sobre distintos temas de la violencia en Colombia. Una historia de una maestra, otra historia
de una autopsia, una serie de pequeños elementos que siempre en los montajes se presentan 3 o 4 o 5 de las obras de los papeles del infierno, forman un espectáculo, un poco inspirado en un ciclo de obras cortas de Bertolt Brecht que se llamaba Terror y Miserias durante el Tercer Reich. Entonces la obra de Enrique Bonaventura tiene una personalidad muy propia, un estilo muy suyo. Son obras muy, digamos que combinan la crítica social con unos toques de humor de pronto, de humor negro a veces, con una, digamos, visión incisiva sobre la realidad que ya muestran un dramaturgo profesional, un dramaturgo con todas las de la ley. Y digamos así ha ocurrido con una gran cantidad de grupos. La Candelaria también impuso un estilo en su última etapa de creación colectiva, donde las improvisaciones del grupo son sobre un tema determinado, van creando las obras. Se hacen improvisaciones para terminar con la escritura de una obra. Es decir, primero empiezan los ensayos, las improvisaciones, las propuestas, y luego el director va armando una estructura y ahí sale una obra. Así apareció una obra sobre los comuneros, una de las muchas obras sobre los comuneros, la primera de las cuales se escribió en el siglo XIX, y luego vienen toda una gran cantidad de obras, también una de Gilberto Martínez sobre los comuneros. En fin, los hechos históricos han sido capitales para la dramaturgia nacional. Hechos de la historia antigua, de la época colonial, de la historia del siglo XIX, de la historia de la violencia. Pues imagínense, yo alcancé a escribir 3 tomos que suman cerca de 2.500 páginas con obras que tratan solamente sobre la violencia en Colombia. Fue como un espejo doble, poner el teatro frente a la historia y poner a la historia desde la mirada del teatro. Esta doble mirada ha sido parte de nuestra experiencia dramática del teatro en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Qué interesante conversatorio hemos tenido en un tiempo récord. Pues recorrimos el teatro desde sus orígenes, con esas raíces españolas que tenemos en la Nueva Granada, las primeras obras. Hablamos de los primeros teatros, el Coliseo de las Cometas en Cartagena de Indias, el Coliseo Ramírez en la época del Virreinato. Luego entramos ya a la República, estuvimos mirando los autores más importantes. Interesantes las notas sobre don José Fernández Madrid, pues Luis Vargas Tejada, qué decir, todos lo conocemos, esa famosa obra de las convulsiones. El costumbrismo como reafirmación de esta nueva identidad política. Hablamos del maestro Tomás Carrasquilla, que realmente es un escritor que lo recomiendo a ojos cerrados. Es un gran maestro de la literatura. Terminamos con pasamos por doña Soledad Acosta de Samper, toda esa cantidad de playa de escritores en su época. Rufino José Cuervo, en el siglo XX rápidamente, pero creo que de una manera muy compleja, muy completa. Repasamos la obra de Luis Enrique Osorio, la creación del Teatro Municipal, lo que pasó respecto de esto, un hito tan importante como fue la creación de la Radio Nacional y cómo el radioteatro fue parte de la programación desde el principio. Y ya, bueno, partiendo de la violencia política, la última guerra civil no declarada que tuvo el país, todo lo que se ha venido presentando, la llegada de Seki Sano a Colombia, este japonés del que habló,
la creación de los teatros La Candelaria, La Mama, el Teatro Libre de Bogotá, los festivales, el Festival de Teatro de Manizales, que es tan importante, el Festival Iberoamericano de Teatro, que realmente hizo con el teatro lo que nosotros estamos intentando hacer con la historia, y es acercarlo al gran público con un éxito enorme en la creación de las escuelas, en las universidades. Hoy en día realmente prácticamente Universidad SER en Colombia tiene dentro de sus currículum, tiene a las artes escénicas, el teatro, el estudio del teatro. Muchas gracias, maestro. Hay algunas preguntas que han hecho que quisiéramos rápidamente, rápidamente le voy a hacer unas dos preguntas. Doña Nancy Estela Franco Rondón hace varias preguntas, escojo una que me parece interesante y dice, ¿conoce algún documento en el cual se hable del desarrollo del teatro infantil en Colombia? ¿Algún documento donde se analice el público infantil en espectáculos que no son propiamente hechos para niños? Bueno, sobre el teatro para niños existen muchas obras, estudios específicos sobre el teatro para niños. Yo no conozco muchos porque, digamos, lo que ha sido un trabajo enorme, y eso valdría la pena mencionar que no alcancé con toda la cantidad de temas que hay, a hablar del Teatro Cultural del Parque Nacional, porque ese teatro fue levantado con ocasión de una conmemoración de la fundación de Bogotá, así como fue creado el Parque Nacional durante el gobierno de Olaya Herrera. Por eso se llama el Parque Olaya Herrera. Y entonces ahí se creó un teatro para niños que combinaba los títeres y el teatro. Y entonces es bien interesante ver cómo el títere en Colombia ha tenido un desarrollo extraordinario. No solamente el teatro, tenemos varios grupos que tienen el nivel de los mejores grupos de teatro, pero haciendo teatro de títeres, como La Libélula Dorada. Hernán Darío Álvarez y César Álvarez tienen un grupo, pues, una maravilla de teatro que han hecho. Tienen su propia sala teatral. También el grupo Y los Mágicos, dirigido por Ciro Gómez en Bogotá. Hay varios grupos en Manizales, en Cali, en otras ciudades con teatros de títeres que han funcionado bastante bien. Luego siguen grupos de teatro que no alcancé a mencionar, por ejemplo, el Matacandelas de Medellín. Matacandelas es un grupo importantísimo de Medellín, es quizá el grupo más importante que tiene activo en este momento, que también tiene un área de teatro para niños, que ha desarrollado un trabajo permanente para niños, ¿no? Mi actividad, digamos, como dramatúrgica, ha sido clave la parte teatral. Tengo toda una serie de obras para niños, entre otras, digamos, la primera que escribí se llamaba Amor de Chocolate, que la escribí como a los 16 años y la estrené en el Teatro El Búho en 1960, esa obra. Luego, bien, digamos, obras como no solo La Piedra de la Felicidad, Dulcita y el Burrito. Hay toda una serie de obras que fueron, para nosotros fue el caballito de batalla para presentarnos en todos los pueblos, en los barrios de Bogotá. Digamos, La Piedra de la Felicidad se presentó en todos los barrios, como en más de 80 barrios de Bogotá a lo largo de varios años de trabajo. Y sobre escritura ya teórica sobre el teatro para niños, bueno, hay varios autores que han escrito esbozos sobre este tema, ¿no? Es decir, donde se han hecho adaptaciones para el teatro de los cuentos de Pombo, no solamente en el teatro, sino en cine. Está la versión de Fernando Laverde de La Pobre Viejecita, hecha en una versión cinematográfica. Pero el niño ha sido descuidado, digamos. La verdad es que, y lo ve uno en televisión, ha habido etapas donde había programas de televisión específicas para niños. Hoy día es muy difícil, no hay un solo programa para niños específico, ¿no?
y hoy día se necesita más que nunca, sobre todo considerando que los niños están en su casa todo el tiempo y que necesitan formas de expresión y de comunicación, ¿no? Esto contestaría yo en general, no sé, otras preguntas. Gracias, maestro. Tenemos tiempo para hacer dos preguntitas más y luego le voy a ceder la palabra para el cierre de este conversatorio a don Rodrigo Llano. Doña Ana Isabel Merchán pregunta, ¿cuál es su apreciación de la población que es seguidora del teatro de una forma significativa? Repíteme la pregunta que no entendí bien. Con mucho gusto. ¿Cuál es su apreciación acerca de la gente que sigue el teatro de una forma significativa o continua? ¿Cuál es el público teatral en Colombia? ¿Cuál es su apreciación sobre el público teatral en Colombia? Bueno, el público de teatro en Colombia ha tenido un desarrollo análogo al teatro, es decir, ha ido creciendo sistemáticamente. El público era en un teatro, digamos, antiguo, el público era totalmente pasivo, se sentaba en silencio a ver. Hoy día el público se busca que tenga una posición más activa en la representación. Se puede decir, voy a poner un ejemplo como es el teatro de Chekhov. El teatro de Chekhov, el significado más profundo no es lo que los personajes hablan, más bien lo que los personajes callan, los gestos, los significados, los lenguajes no verbales, las miradas, allí empieza a tramarse el significado. Por lo tanto, el público tiene que ir completando la información que le da la obra. Las obras no son, digamos, muchas de las obras insinúan temas para que el público complete lo que ocurre. Muchas de las obras no terminan dando, digamos, unos discursos morales o políticos, sino que insinúan cosas y más bien dejan abiertas preguntas. Las grandes obras del teatro más actual son obras llenas de preguntas, de interrogantes que se supone que quedan en la mente de los espectadores para que ellos encuentren la respuesta, para que ellos tengan una posición. Es interesante ver que en una obra de teatro, si hay 100 personas, hay 100 puntos de vista sobre la obra diferentes. Y esto lo podíamos verificar de una manera. Muchas de las obras se hacían foros al final para oír qué decía el público. Entonces terminaba la obra y se iniciaba el foro donde el público pues hablaba con el director, con los actores, con los autores muchas veces. Había otros autores que yo no he tenido tiempo de mencionar y grupos que no he tenido tiempo de mencionar, como Jairo Aníbal Niño, entre los autores, por ejemplo. Como, digamos, un grupo como el Teatro Local, que durante muchos años, hasta hace muy poco, dirigió Miguel Torres, que se convirtió en un importante novelista con una trilogía que empieza con una historia que se llama El crimen del siglo, que también hizo una versión teatral sobre esa novela presentada en el Teatro Colón. Es decir, ha habido una producción creciente, muy interesante y una gran cantidad de autores que, mire, yo el solo mencionarlos ya necesitaría como otra hora, solo para mencionar los nombres. De manera que cité los que en un momento consideré más importantes y claro, menos mal acabo de hablar de Miguel Torres, que considero uno de los más importantes como director, como actor y como autor de teatro y de novela. Entonces esa sería un poco la respuesta. El público debe ser un sujeto activo, debe completar la información, que la obra teatral no es una lección donde todo quede explicado, es una problemática que queda abierta. Se parece más a una tesis que tenía en uno de sus libros Umberto Eco, la ópera aperta, o sea, la obra abierta. Muchas de las obras, digamos, de cierta narrativa, no terminan del todo, quedan abiertas para que el público las complete con la lectura, porque más que respuestas dejan muchas preguntas. Es decir, el dramaturgo es un hombre que interroga, y así, tomando algunas frases de Shakespeare, Shakespeare decía, porque
para el teatro nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo humano le es ajeno. Y uno mira un teatro como el de Shakespeare y dice, bueno, ¿cuál es la ideología de Shakespeare? ¿A qué religión pertenecía? ¿Cuál era su posición política? Y es impresionante porque Shakespeare fue el creador de lo humano en el teatro. No hay una ideología específica, no hay una religión como otras obras, sino que cada personaje tiene su idea, cada personaje es un mundo, y lo que está haciendo es ver la confrontación de mentalidades diferentes, de intereses diferentes. Eso es el teatro, una confrontación de oposiciones humanas para que el público pueda hacer el estudio y sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias, maestro. Yo creo que en razón del tiempo, hay otras preguntas que hicieron, no vamos a tener tiempo para hacer, para presentárselas, vamos a enviárselas por correo electrónico para que le podamos dar la respuesta a nuestros asistentes. Pues no tengo otra cosa distinta, sino de verdad agradecerle. Fue un rato muy entretenido, de una gran riqueza documental y anecdótica. Muchísimas gracias, maestro. Rodrigo, por favor. Javier, pero perdóname, hay una pregunta, hay un par de preguntas ahí que no sé, podemos 2 minutos más aquí al maestro. ¿Cómo llegó el CENET a Colombia? Pregunta Luis Alberto Correa. Y Daniel Jiménez Tacue pregunta de la obra Soldados, que fue presentada en la inauguración de la Casa de la Cultura. Bueno, sí, claro, no hay problema. La pregunta la hace Luis Alberto Correa. ¿Cómo llegó el sainete a Colombia? ¿El sainete? Sí. No, bueno, el sainete, digamos, venía en algunas de las comedias que seguramente trajeron grupos de teatro que no quedaron una relación muy precisa. Pero el primer obra cercana a lo que es un sainete es Las Convulsiones, precisamente. Es una comedia que puede considerarse sainete, ¿no? Que es una comedia menor. Yo tengo la impresión de que Las Convulsiones es mucho más de lo que se ve a primera vista, pero digamos esto sería. Y luego muchos grupos de teatro que venían de teatro itinerante español, por ejemplo, trajeron zarzuela, trajeron comedias, trajeron sainetes, venían ya desde el siglo XIX, la compañía de Belaval, por ejemplo. La compañía de Belaval traía comedias y sainetes a mediados del siglo XIX. Y luego ya al Teatro Municipal, al Teatro Colón, venían compañías de comedias, venían compañías muy importantes. Inclusive una compañía organizó un concurso entre los autores colombianos y ese concurso se lo ganó un autor laguado con una obra que se llamaba El Juglar. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero el grupo montó la obra, hizo el concurso para poder incluir en su repertorio una obra colombiana, ¿no? Es decir, el sainete ha sido un recurso de un teatro que es en principio bastante comercial, teatro de humor, breve, de situaciones jocosas, sin mucha trascendencia, pero hay sainetes de un nivel más alto, otros menor, ¿no? Que sí desde el siglo XIX han venido a Colombia. Los montajes de Belaval traían muchas comedias al tiempo, que tenía tremendos dramas que montaban también, ¿no? Lo mismo que la ópera. Alguien decía que la ópera, eso para qué, que la gente de teatro es lo que le interesa, que la ópera es imponer una cosa exterior, y eso no es cierto. Desde que se abrió el teatro, digamos el Coliseo, y luego ya en la historia del Teatro Colón, la ópera ha sido muy importante. Han venido grupos importantísimos de ópera, ¿no? Digamos que es la ópera, al fin y al cabo, es el teatro lírico, teatro con música, ¿no? Y todos estos géneros han tenido su momento y su aparición en el teatro colombiano.
El Teatro Colón ha sido clave en ese sentido a lo largo del siglo XX y es una suerte que se hizo una remodelación final y el teatro sigue activo y sigue en este momento, por ejemplo, está realizando una programación virtual, montando obras de autores colombianos y presentándolos en este sistema, por medio de video, en otros casos a través de YouTube. Por ejemplo, Matacandelas de Cristóbal Peláez ha presentado varias obras por YouTube. Es decir, los grupos están luchando a brazo partido para no desaparecer. Y como hoy día todo hay que hacerlo por este sistema virtual, también han aparecido muchas obras de teatro virtual, hechas específicamente para la imagen televisiva, en algunos casos con un montaje muy cuidadoso, trabajando el video con conocimiento de causa, en otros casos casi haciendo una filmación literal de un montaje teatral, lo que no es tan interesante, pero uno lo que valora ahí es la lucha denodada de los grupos de teatro por no desaparecer. Bueno, muchas gracias, maestro. Otra pregunta que hace Daniel Jiménez, de las varias que hace, es la obra Soldados fue presentada, solamente fue presentada en la inauguración de la Casa de la Cultura o tuvo otras representaciones. Mira, se hizo una temporada, es decir, se inauguró el 16 de junio del año 66, se presentó por primera vez. Ahí hay una historia con Álvaro, que fue, yo fui hasta Barranquilla a pedirle autorización y entonces lo invité al estreno y él llegó la noche anterior al estreno. Y entonces de pronto sentí el timbre en la puerta, fui a abrir y era Álvaro Cepeda Zamudio. Dijo, es que quiero ver la obra. Y dije, no, Álvaro, el estreno es mañana. Dijo, no, mañana es el estreno para los demás, hoy es para mí. Entonces lo hice seguir, se sentó, vio la obra y cuando terminó fui a preguntarle a ver cómo le había parecido. Yo estaba arriba manejando las luces y todo en otro sitio. Cuando bajé no estaba Álvaro, se había ido. Dije, uy, le debió parecer horrible esto, qué pena con él. Y ahora, no, qué lío. Y claro, yo sabía que él estaba en ese momento en el Hotel Continental, que él venía a Bogotá al Hotel Continental. Entonces llamé a la mañana siguiente y cuando llamé me dijeron, no, don Álvaro, él siempre viene aquí, pero se fue tempranísimo, salió de aquí como a las 6 y pico de la mañana porque creo que tenía un vuelo a las 7:30 para Barranquilla. Bueno, hasta ahí. Pasaron como 10 días y de pronto me llega una llamada a la casa. Aquí, Reyes, mire, Álvaro Cepeda. Como hablaba él así golpeado. Oye, Álvaro Cepeda. Y entonces yo dije, bueno, me va a pegar un regaño impresionante. Dijo, mira, quiero excusarme porque esa noche no alcancé a quedarme hasta el final. Me quedé hasta el momento final y salí disparado porque tenía una comida, ya estaba retrasado para esa comida y no te pude ni llamar ni nada. Después tuve que irme temprano, tenía que ir a Barranquilla a hacer mi maleta e irme a Nueva York donde tenía que ir a unos exámenes médicos. Eso fue lo que me contestó así rápidamente. Dijo, pero quiero decirte que la obra me encantó, lo que hiciste, con 2 soldados y con una pequeña tarima y unas luces, poder mostrar el viaje de esos soldados, poder sugerir la matanza y todo sin mayores imágenes. Eso me conmovió, dijo, la relación de los 2 soldados solitarios. Dijo, lo que más me impresiona es que lo que yo escribí, el diálogo está muy respetado, pusiste exactamente, y le dije, claro, yo no quitamos ni una sílaba. Y entonces dice, y no era todo el montaje de toda la Casa Grande, sino solo los soldados. Entiendo la versión, me entusiasmó muchísimo porque además es una maravilla que una cosa que uno ha escrito lo oiga en la boca de otros, oiga cómo otras personas están diciendo lo que uno escribió, uno lo oye distinto. Dijo, yo tenía una idea de cómo sonaban los parlamentos que yo había escrito, me dice Álvaro, pero al verlos en boca de otros y además de actores cachacos, y entonces le dije, pues claro, porque es que
no iban a mandar una tropa, el general Cortés Vargas no iba a mandar a unos costeños a matar a otros costeños, mandaba a unos del interior, mandaba a unos cachacos a que disparaban contra unos costeños. Entonces, el ejército no va a mandar a disparar a los que en un momento en una operación de esas son de la misma región. Y entonces soltó la carcajada y me dijo, no, hombre, fue una experiencia bellísima y que una lástima no haber yo sentado a hablar contigo esa noche y todo, pero quería transmitirte mi posición y ya habrá oportunidad de que nos podamos volver a ver. No hubo oportunidad porque murió muy joven, poco tiempo después, unos pocos años después. En viajes que hice a Barranquilla no lo localicé. En un viaje que hice a Barranquilla llamé a su apartamento, me contestó Tita, la mujer, y me dijo, no, Álvaro está en unos exámenes delicados en Nueva York, no en Nueva York, en no sé dónde, en Houston, en un hospital, y cuando vuelva yo le voy a decir que tú llamaste y tal. Así fue esa relación, ¿no? El día que fui a hablar con él, lo llamé por la mañana. Y entonces me dijo, mira, ven, acompáñame a una tienda donde voy a comprar unas cosas para la comida que voy a hacer en tu honor. Y entonces fui a una tienda de esa común y corriente a comprar pescado, unas verduras. Él llegó con un canasto y llenó el canasto de cosas para la comunidad. Me dio la dirección de su apartamento y todo. Me dijo, es que esta noche es una reunión con los intelectuales, con la gente connotada de la costa, con la gente importante de Barranquilla, con los intelectuales de Barranquilla. Los de la cueva. En Barranquilla, ¿no? Y entonces la cueva. me puse corbata, saco, todo eso, pensando que era una reunión elegante, y cuando llegan los intelectuales de Barranquilla eran unos boxeadores, un ciclista, un entrenador de boxeo, y Álvaro, muerto de la risa, dice, este cachaco puede ir en smoking a la playa. Eso fue, la experiencia con Álvaro Cepeda fue para mí inolvidable, y no olvidará nunca esos pocos momentos que tuve acercando a una de las personas más entrañables que yo haya conocido. Muchas gracias. ¿Tenemos más tiempo para preguntas, Carlos? No, yo digo ustedes, es que ustedes son los dueños del tiempo en este momento. No, Carlos Moreno. No. Gracias, qué pena, Javier. Yo el tiempo lo tengo todo, pero no sé. Muchas gracias, maestro. Bueno, ya hay una pregunta que hace Nilson Castro, que es una última. Voy a cerrar ya las otras, qué pena, las vamos a contestar por correo electrónico, porque además sí queremos que don Rodrigo ya no cierre este conversatorio. Pero esta última pregunta me parece muy interesante y la hace Nilson Castro. Dice, ¿qué piensa del auge del teatro comercial y de la comedia contemporánea? Stand-up comedy, etcétera. Bueno, es que el teatro colombiano ha tenido que hacer un repaso por toda la historia de la humanidad hasta encontrar el lenguaje propio. En Colombia se han montado tragedias griegas, por ejemplo, el Edipo Rey que montó Enrique Bonaventura en la Plaza de Bolívar. Se han hecho comedias de Aristófanes, se han hecho comedias de Plauto, se han hecho farsas medievales, la farsa del pastel y la torta, la farsa de Maese Patelin, se han hecho montajes de obras de Molière, ¿no? Por ejemplo, digamos de Molière, varias obras, se han montado comedias de Molière, de Carlo Goldoni, se montó la Locandiera, la Posadera, que montó en un momento determinado Jorge Litriana, de Shakespeare. Se han montado una gran cantidad de obras, de comedias y de dramas y de tragedias de Shakespeare, de los autores del siglo de oro español. Hay un repaso de una cantidad de autores que se han montado, Lope de Vega, Calderón de la Barca. De Calderón de la Barca se han hecho no solamente comedias y dramas, La vida es sueño, sino también, digamos, obras breves, casi pequeñas comedias de un acto, que se hicieron de Calderón de la Barca también. Luego, autores de otro periodo, y hasta llegar a Bertolt Brecht. Bertolt Brecht han hecho una cantidad de obras en Colombia, ha influido sobre
muchos autores, sobre Enrique Bonaventura, Santiago García montó El hombre es el hombre de Bertolt Brecht, La buena alma de Szechuan. Es decir, los grupos colombianos han tenido que pasar por el repertorio del teatro universal hasta ir encontrando su propio lenguaje. Y yo diría que ahora ya hay autores de teatro, ya podemos mencionar una buena cantidad de autores que han ido formándose con estas experiencias, viendo los grupos de los festivales iberoamericanos, viendo los repertorios de las salas y asistiendo a los cursos en las universidades, en Bogotá, en Medellín, a los festivales de Manizales. Es decir, si nosotros miramos hoy, si yo me siento a mirar, cuando yo empecé teatro, existía el Teatro Cultural del Parque Nacional, el Teatro Municipal y el Teatro Colón. 0, nada más en Bogotá. Si me pongo a mirar hoy, en Bogotá, uniendo grupos de las universidades, de muchos colegios como el Leonardo da Vinci, colegios como el Angloamericano, que tiene un teatro espectacular, y miramos los colegios de los teatros de varias universidades, de algunos colegios, es en el campo de los grupos privados, de las salas de teatro de títeres. Nosotros hoy día tenemos más de 100 salas de teatro, 100, 150 salas de teatro en Bogotá, cuando había 3 cuando yo empecé. Esto te da un poco la dimensión del crecimiento y del desarrollo del teatro en Colombia. Y ahora sí, yo estoy también con ganas de oír a Rodrigo, claro. Bueno, Rodrigo, tienes la palabra para cerrar este conversatorio. De nuevo, muchas gracias, maestro. Muy gentil, muy ilustrativa su conversación y muy entretenida. Que tenga una buena tarde. Bueno, muchas gracias. Carlos José, muchísimas gracias. Ha sido un recorrido magistral por la evolución del teatro en Colombia. Yo sabía que la persona que más sabía de esto, porque es el que más ha escrito, el que más lo ha trabajado, era Carlos José Reyes. De manera que, al haber aceptado nuestra invitación, te expresamos el agradecimiento de la Fundación y ya a nuestro público también muchas gracias por su acompañamiento y los invitamos a ver dentro de 8 días la charla sobre el arte del mal morir de Mónica Chamorro con la moderación de Mariela Vargas. A todos, muchísimas gracias de nuevo. Mi reconocimiento, siempre el Festival Internacional de Historia con los mejores en cada tema. Para todos, una feliz tarde, que el frío no los acogote, porque sigue lloviendo y haciendo mucho frío. Y entonces, una feliz tarde y una feliz fin de semana. Muchas gracias, Carlos José. Felicidades. Bueno. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde todos. Una buena tarde a todos.